Hoy vamos a ver cómo es el interior del W-King D320 de 40 watts máximo. Vamos a empezar abriendo esta parte de aquí. Bueno, una vez ya retirado el forro, como pueden ver aquí, no hay ningún seguro, únicamente está metido a presión. Podemos ver que tiene el subwoofer, tiene un tweeter por este lado y otro tweeter por acá. Prácticamente hay dos tweeters. En las especificaciones dice que maneja dos canales de audio, ya hice la prueba. Estos dos tweeters están en modo estéreo. Vamos ahora a remover estos tornillos de aquí para poder sacar los radiadores pasivos. Bueno, una vez removido el radiador pasivo de un costado, este es el que se ilumina, podemos ver que aquí tiene lo que vienen siendo los LED que iluminan el costado. Otra cosa, amigos, quiero mencionarles y se los muestro aquí más detenidamente. Los materiales de construcción de este subwoofer es de mucha calidad muy similar a la marca JBL. Vamos a remover ahora lo que viene siendo el woofer y los tweeters. El woofer manifiesta en las especificaciones que es de 20 watts y 5 watts cada tweeter. Bueno, aquí una vez ya habiendo removido los 4 tornillos, podemos observar que aquí ya se mira lo que viene siendo el woofer. Aquí podemos ver las conexiones y también podemos ver que tiene otras conexiones por acá, por este lado. Bueno, amigos, aquí les muestro más detalladamente. Aquí pueden observar que se mira lo que es la bobina. Tiene las trencillas que tanto por los dos lados les llega canal de audio, o sea que es una bobina doble. Ahí al fondo se logra apreciar lo que es el embobinado. Miren, ahí se los estoy mostrando prácticamente. Y aquí vamos a ver que la potencia es de 15 watts a 4 ohms. Bueno, aquí ya observamos que he removido los dos tornillos. Estos tweeters son de 5 watts a 6 ohms, como se puede observar aquí. Vemos aquí que también trae los dos canales de salida. Y esta es la conexión de la batería. Aquí podemos ver que trae este cable que podemos ver aquí, que viene siendo de este micrófono para recibir llamadas telefónicas. Aquí lo podemos ver, el micrófono, aquí se encuentra. Esta es la conexión. Bueno, amigos, aquí ya les muestro lo que es la tablilla. Una vez removido todo el cableado, aquí van las salidas de los dos tweeters, la alimentación de la energía hacia la batería. Aquí el cable para el micrófono, y aquí llevaba una tira de LED que es la que controla las teclas de la parte de arriba, prácticamente estas. Se los muestro ahí detalladamente para los que les gusta ver los componentes. Ahí les estoy haciendo la mejor toma posible para que se puedan identificar las piezas. Ahí se los acerco un poquito más. Ahora sí que los que saben de este tipo de piezas podrán decir prácticamente qué amplificador utiliza. Ahí estamos viendo, es una tablilla algo sencilla. Aquí podemos ver la iluminación del costado de lo que viene siendo el radiador pasivo que se ilumina. Aquí podemos ver cómo era la tablilla que ilumina ese costado. Y aquí otras cuantas cosas. Por la parte de abajo pues prácticamente es una tablilla limpia, no hay nada. Ahí están las piezas nuevamente. Aquí les mostraré una vez más de cerca lo que vienen siendo estos circuitos para que los puedan apreciar. Y pues prácticamente eso es todo lo que trae el interior de este altavoz de la marca W-King. Ya les muestro más de cerca lo que viene siendo el tweeter. Este es el tweeter. Aquí podemos ver cómo está fabricado. Están de excelente calidad, prácticamente como las marcas de mayor prestigio. Ahí estamos viendo lo que les comentaba, son 6 ohms a 5 watts, ahí se ve, aprecia bastante bien. Ambos tweeters vienen en la modalidad en sonido estéreo, como les comenté. Ahorita les voy a mostrar la batería. Aquí les pongo más de cerca lo que viene siendo el woofer. Ahí se ve que es de 4 ohms, 15 watts, ahí se logra apreciar. Espero que sí se identifique bastante bien. Y es la primera vez que en un woofer pequeño de algún
altavoz veo que hay doble bobina, ya que los dos canales estereofónicos entran en esta modalidad. Bueno amigos, fue un poquito difícil sacar la batería, pero ahí está, 7.4 voltios, 4000 miliamperios, tal como lo maneja las especificaciones de este producto. Aquí ya quedó vacío prácticamente, vean que aquí está sellado lo que viene siendo la batería, va en este hueco, va la batería, pues prácticamente nomás salió un pedazo y venía sellado, me costó trabajo sacarlo, pero ahí quedó todo lo de este altavoz.